Este es Manuel Norniella. Agoniza en un hospital de Málaga. Junto a él, su hermano José Luis, que pasa 7 días seguidos sin salir de aquella habitación en la que Manuel pierde la vida por momentos. 2 semanas después de esta imagen, ya en el Hospital Central de Asturias, Manuel fallece a la edad de 73 años. Su familia tiene claro que ha sido un homicidio. Es la madrugada del 18 de agosto de 2007. Con su muerte, se pone fin a un proceso agónico que comienza en la localidad de la Costa del Sol, Benalmádena. Allí, Manuel Norniella contrae la legionelosis, una enfermedad provocada por la bacteria denominada legionela, que le consumió por dentro hasta dejarle sin recursos para aferrarse a la vida. Ahí estamos en el hospital de Málaga. Eso es como estaba sin sonido. Ahora con sonido era constantes quejidos. ¡Ah! ¡Ay! 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 Y luego, a veces entonces empezaba a llorar. Y luego otra vez a quejarse. Y ahí estar horas y horas ahí en esta butaca. Yo pasé una semana sin salir de ahí con él. Era tristísimo. El consejero de Salud y Servicios Sanitarios, Ramón Quirós, ha hablado esta mañana sobre la muerte por legionela de un obetense el pasado fin de semana. El titular de Salud aseguró que, a pesar del trágico desenlace de la enfermedad, en Asturias existe el sistema de vigilancia y control de los brotes para evitar estos casos. Lo que sí mantenemos en Asturias desde hace ya un par de legislaturas es un sistema de vigilancia y control de los brotes de legionela. Precisamente la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo pues tiene un programa preventivo de control y de censado de todo tipo de instalaciones que puedan ser potencialmente peligrosas, y a la vez desde el laboratorio, desde la Dirección de Salud Pública, pues hay un protocolo de intervención pues para tratar de evitar casos tan desgraciados como este, ¿no? Todo apunta a que el brote tuvo lugar por un descuido. Estamos, presuntamente, ante un caso de homicidio por imprudencia. Pero la legionela también cegó la vida de 2 ciudadanos británicos y afectó a unas 200 personas más. No, inicialmente ya me dijeron que era un brote de legionela y que, bueno, lo estuvieron examinando y demás, y que tenía ya bastantes daños, o sea, le atacaba a los órganos vitales, al pulmón, a los riñones, al hígado, o sea, que lo estaba machacando bastante. Y de ahí fue ya cuando entró en coma al día siguiente. Claro, esto obliga a que, digamos, las administraciones públicas hayan desarrollado, digamos, todos unos protocolos de actuación de cómo, digamos, tienen que llevarse a cabo el montaje, el mantenimiento, la conservación de estas torres de refrigeración. El problema es que esos son programas caros, son programas costosos, y entonces, pues, de vez en cuando se olvidan de las operaciones de mantenimiento. Y claro, el olvido de las operaciones de mantenimiento genera en muchas ocasiones que se active, por decirlo de alguna manera, esos gérmenes que están ahí de alguna forma latentes, y a partir de ese momento pues puede suceder, porque como además
Esas torres de refrigeración son normalmente las que digamos inyectan, por decirlo de alguna forma, aire acondicionado, etcétera, pues claro, automáticamente tiene una difusión muy amplia. Se puede producir en centros hospitalarios, en centros deportivos, en muchos sitios, y la difusión es rápida e inmediata. En la primavera del año 2007, Manuel Norniella parte hacia Benalmádena en busca de un clima más suave. Allí su familia posee un apartamento. Además, Manuel conoce bien la zona y tiene amigos con los que charlar, jugar a las cartas o pasear. La Costa del Sol es el lugar perfecto para un jubilado de 73 años, al que la vida ya solo debe darle alegrías y descanso. De pronto, un día todo cambia. Manuel comienza a encontrarse mal. Poco a poco, la fiebre sube y sus vías respiratorias comienzan a fallar. Está solo. Nadie sabe lo que le está sucediendo. Su familia, a más de 1000 kilómetros de allí, no se puede imaginar que Manuel Norniella esté atravesando una situación fatal. Solo, en el apartamento, Manuel sucumbe al mal que le acecha. Sin fuerzas, se desploma. Pasan las horas y no es capaz de incorporarse. Se arrastra por el suelo, busca, sin éxito, acercarse al teléfono, gritar, hacer algún ruido que alerte a algún vecino. Es imposible. Mientras tanto, su hijo Luis Manuel, con quien suele hablar a diario, intenta localizarle. El teléfono de su padre suena, pero nadie descuelga al otro lado. Manuel, angustiado, agoniza en el suelo. Pasan 2 largos días. Su hijo Luis Manuel intuye que algo no va bien. Llama a la policía de Oviedo, que inmediatamente pone en alerta a las autoridades de Benalmádena. Una vez en la vivienda, la policía malagueña pide permiso vía telefónica a Luis Manuel para echar la puerta abajo. Al entrar, ven a Manuel tirado en el suelo. Nada más llegar al hospital, el equipo de guardia tiene un diagnóstico claro: legionelosis. La bacteria va consumiendo la vida de Manuel Norniella hasta llevarle al coma. 15 días después, fallece en el Hospital Central Universitario de Asturias. La conmoción es total. Nadie se cree lo que ha sucedido. No, yo luego hablo con él todos los días, hablaba con él todos los días por teléfono. Entonces, al no cogerme las llamadas ni nada, entonces me pareció raro. Ya eran 2 días sin hablar con él. Entonces, sí, ya decidí hablar con la policía. Ellos hablaron desde aquí, desde Oviedo, y llamaron a Málaga. Desde ahí enviaron una patrulla y bueno, entraron al apartamento. Me pidieron permiso para tirar la puerta y estaba ahí mi padre tirado. El hermano de Manuel, José Luis, se encuentra ingresado en un hospital. La noticia hace que apure su salida del centro hospitalario. Estaba yo ingresado en una clínica en Benidorm porque había tenido un ataque de un cólico de una vesícula biliar. Estuve ahí 7 días ingresado y él me avisó en el segundo día y inmediatamente yo marché para Málaga a ver cómo estaba la cosa aquella. Y cuando llegué allí, pues el gran disgusto, solo ver aquello era patético, porque ya estaba en la UBI, pero inconsciente completamente. Muy doloroso. La familia de Manuel no puede imaginar que la situación iba a tornarse irreversible. Sí, pero arrastrándose, se vio que se arrastró por todo el suelo, pero como esto es te llega a los bronquios, la respiración, que no puedes hacer nada, tuvo que estar angustiado. Y murió angustiado porque él se quejaba y lloraba constantemente.
por muchos días, ¿no? Llevaba 2 días, según habían dicho ahí los médicos y demás, cuando lo llevaron para urgencias. Y lo tuvieron ahí en urgencias, que bajé yo para allá con mi hijo. Y ya estaba como un poco despistado, que no... Pero bueno, ese día, el día que llegué yo, comió y aguantó el día. Luego ya al día siguiente también, y al día siguiente ya comió, y luego ya por la tarde entró en la UBI. Y luego ya pasó a entrar en coma, y de ahí ya no volvió a salir. Poco después de la muerte de Manuel Norniella, empiezan a aparecer más casos de afectados por legionelosis. Con el paso de los días, fallecen 2 turistas ingleses y unas 200 personas tienen que ser atendidas con cuadros de diversa consideración. Las autoridades sanitarias andaluzas detectan el foco de la bacteria. Está localizada en el sistema de refrigeración del Club de Hielo, una instalación municipal que explota una unión temporal de empresas privadas. Este centro deportivo está muy próximo a la vivienda de la familia Norniella en Benalmádena. Eso se supo después. En un principio a mí me llamaron, o sea, del hospital para saber por dónde andaba él, por qué zonas andaba y tal, para saber de dónde provenía. Y para saber la distancia, o sea, porque por lo visto tiene una distancia de contagio, o sea, que se transmite por el aire. Entonces, de ahí empezaron luego a aparecer otros casos y más brotes, gente que también, o sea, estuvo bastante afectado la zona aquella. Y fue cuando se supo que venía de un centro de una pista de hielo que hay allí en Benalmádena. José Luis tiene muy claro que detrás de la muerte de su hermano hay algo más que un simple descuido. Y así fue como lo asesinaron, porque a mí me hablan de homicidio no sé qué, homicidio no sé cuánto, pero para mí fue un asesinato. Eso de que estaba malo porque se había operado hacía 10 años del corazón, pero él iba ya en coche, venía en coche y estaba perfectamente. Según pasan los días, se sabe que el Club de Hielo se abrió con prisas para aprovechar el verano. Para hacer un poco de recordatorio, pues nosotros nos encontramos prácticamente a los 10 días de tomar posesión de la nueva corporación, nos encontramos con este, digamos, desafortunado acontecimiento o problema enorme que nos encontramos, y a partir de ahí, pues bueno, pues hemos ido trabajando para llevarlo lo mejor posible dentro de una corporación comprometida con los ciudadanos y con los vecinos que fueron los realmente perjudicados con este tema. Bueno, pues que como vino se ha pasado 6 meses sin ni siquiera haberse enterado las autoridades responsables que ahí había una torre de refrigeración. Bueno, excuso decir, a partir de ahí, si ni sabían que estaba en funcionamiento, sus medidas de control sobre que allí se estaban aplicando las medidas adecuadas para evitar que se produjese, digamos, el brote de legionela que luego se produjo. Sección de Homicidios se ha puesto en contacto telefónico con los responsables del Club de Hielo. Tras varios intentos, ha sido imposible conseguir una declaración pública de algún representante de la Unión Temporal de Empresas. Desde el Ayuntamiento de Benalmádena se señala claramente dónde están las responsabilidades. Ahí hay, según nosotros, lógicamente, el tema está en los tribunales y serán ellos los que determinen de verdad cuáles son las responsabilidades de cada uno, pero desde luego, desde nuestra opinión, ahí hay una responsabilidad, en primer lugar, muy directa de la empresa específica encargada del mantenimiento de la instalación de la torre de refrigeración que había entonces, que era la empresa Huesa Aquaquivir, que era específicamente, estaba contratado por la empresa digamos, que tenía la concesión, estaba contratada específicamente para el control de la legionela, ¿no? Y esta empresa, pues desde luego, hizo un análisis en mayo de 2007 y lo ocultó. Y el siguiente análisis, en junio de 2007, también lo ocultó, y a partir de ahí, cuando salió el brote de legionela, fue cuando supimos que había esos análisis. Por lo tanto, la primera responsable, desde el punto de vista, digamos, con toda la salvedad de que tenga que aclarar los jueces, es la empresa que estaba dedicada a eso. Es una UTE, Club de Hielo Benalmádena,
concretamente, donde se integran varias entidades, y efectivamente es una concesión del propio ayuntamiento de Benalmádena. Claro, el problema, desgraciadamente, cuando tienes que terminar hablando ya del campo de las responsabilidades, es porque no fuiste capaz de atender previamente el campo de las prevenciones. Las responsabilidades se producen cuando, como no has prevenido, se producen los hechos, y entonces, como resultado de los hechos que se causan, vienen las responsabilidades. Lo ideal sería que no hubiera que exigir responsabilidades porque se hubiese actuado con la prevención adecuada. Y eso, yo creo que a todas las partes integrantes de este tema no se les puede escapar en modo alguno, que si el propio informe de la Junta de Andalucía, de su Consejería de Salud, es tan negativo respecto a cómo se habían llevado a cabo las operaciones de mantenimiento desde el momento de la puesta en marcha. Hombre, que las autoridades administrativas se hayan tenido que enterar de esto, desgraciadamente, por el hecho de los fallecimientos causados o producidos, bueno, tampoco se entiende demasiado bien. Porque, lógicamente, ahora entramos en el complejo laberinto de si ayuntamiento, si Junta de Andalucía, si Unión Temporal de Empresas. Lógicamente, las responsabilidades o se las quieren repartir o se las quieren pelotear. Pero el resultado es, insisto, 20 meses después, estamos en fase de instrucción y los interesados realmente no tienen más información que saber que están personados en la causa. No hay más información. La actual corporación señala que el anterior equipo de gobierno se precipitó con la apertura de la instalación. A partir de ahí también, ya hemos ido descubriendo que, aquella instalación se había abierto con muy pocas garantías, con mucha prisa, porque era una instalación que se quería abrir antes de las elecciones municipales por la anterior corporación, y después hemos descubierto, que no tenía los permisos correspondientes, que las licencias estaban muy, sin concluir. De hecho, nos ha costado un año prácticamente ponerlo todo en condiciones, y nos costó los primeros 6 meses hasta poderla abrir de nuevo. Nos costó, la verdad, mucho trabajo para ponerlo todo en regla. Vamos, yo creo que esto se puede decir con absoluta claridad, que cuando suceden estos casos, suceden por un problema, de falta de cuidado y de atención, precisamente en los que ya se conoce que son los elementos clave para que se produzcan, estos ataques de Legionela. Yo ya sé que lo fácil, lo que siempre se intenta, es alegar, son causas de fuerza mayor, contra esto no hay quien luche. No es cierto. Yo comprendo que la lucha puede ser más o menos dificultosa, costosa, pero no es imposible, ni mucho menos. Y si las cosas se hacen bien, la legionela está perfectamente controlada, quiero decir. Otra cosa es que si no se hacen bien, obviamente suceda lo que sucedió en este caso. En el siglo que vivimos, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Más penoso fue después, ante la actitud del ayuntamiento y el alcalde, que lo querían negar todo. Y fue una serie de circunstancias que, aparte de lo doloroso de la enfermedad, fue lo doloroso de la atención que nos hicieron. Los nuevos ediles tienen que lidiar ahora con una actuación irregular que afecta a la imagen de la institución. Sí, desde luego, muy grave. De hecho, el ayuntamiento, nosotros, la nueva corporación, incluso nos quisimos, y así lo hicimos, lo que pasa es que fuimos rechazados, personarnos como acusación particular en el proceso, porque entendíamos que era muy grave lo que había pasado. Es verdad que al final, con independencia de que antes hubiera una corporación y haya otra, lo que es la administración en sí, el ayuntamiento en sí, desde luego tiene que, estar en el proceso como responsable, por lo menos, al mínimo, como dueño de la instalación, aparte de lo que pueda pasar, y por eso se nos denegó la acusación particular. Pero desde luego entendemos que fue muy grave. Una vez clara la responsabilidad, aunque deben ser los tribunales quienes la determinen, de forma definitiva, la familia Norniella se ve desasistida. Total, donde hay estos sistemas de ventilación tiene que estar muy vigilado. Y eso de decir el ayuntamiento que no, eso es cosa de la empresa. ¿De la qué empresa? Si yo pongo un negocio para abrir la apertura, yo soy el responsable del negocio y tengo que tener una cosa de apertura con un acondicionamiento y alguien que firmó que aquello estaba en forma. Dicen que como es el ayuntamiento, que no lo necesita. O sea, el ayuntamiento puede fusilar libremente, que no tiene que tener permiso. Ninguno. Nadie habló con nosotros. O sea, ni te llamaron para preguntar nada, ni nada de nada. O sea, eso fue una cosa que quedó totalmente... pasó eso,
como el que da un golpe con el coche, ¿sabes? Un artículo. La primera reacción de José Luis, el hermano de Manuel, fue movilizarse. Sí, yo lo iba porque yo iba, si lees lo que hice yo y repartí por Málaga, iba a organizar una manifestación, iba a ir al ayuntamiento y, en fin, dispuesto a ir del ayuntamiento a la cárcel, porque es la única manera de que se conozca, si no te tapan todos los medios de comunicación y te quedas solo. Pero la salud y los consejos de su familia le alejaron de la lucha. Yo ahora estoy ya alejado de ello por conveniencia física, porque estoy viviendo a base de pastillas y entonces no quiero meterme en el jaleo. Y lo dejé a él, pero veo que no van a hacer... Ya no es por el daño económico que causaron, ya es por la cosa moral y simple, que era tu hermano, el único hermano que tenía y más pequeño que yo. Y esas cosas llegan al corazón. O te apartas o mueres en el empeño, ¿no? Manuel Norniella pasea tranquilamente por Benalmádena. Este jubilado obetense de 73 años ha viajado a la localidad malacitana para disfrutar del buen tiempo. Allí, solo, está a su aire. Pasea y juega a las cartas. Hasta que un buen día, un brote de legionela hace que empiece la cuenta atrás. Ahí comienza el principio del fin para él. La bacteria irá consumiéndole hasta quitarle la vida 2 meses después. Todo parece indicar que el mal mantenimiento de una instalación deportiva municipal ha sido el factor desencadenante. La familia Norniella no volverá a ver a Manuel, al igual que las 2 familias británicas que perdieron a un ser querido. Pero el brote de legionela también afectó a cerca de 2 centenares de personas que vivieron aterrados aquellos días del verano de 2007. Yo, de un día para otro, me levanté por la mañana, ya me levanté mal. Yo el día antes había estado tomando una cerveza con los amigos, vamos, bien. Me levanté, me dolía todo el cuerpo, tenía ganas de vomitar, no tenía ganas de comer, tenía un poco de... todo, diarrea de todo. Entonces, pues nada, yo ese día no le di importancia, creí que me había sentado algo mal de la cena de la noche anterior. Pero a los 2 días fui a urgencia porque me seguía con una fiebre de 38, 39. Me mandaron un medicamento, pastilla que era de la garganta. Y nada, seguía igual. A los 2 días, de 39 de fiebre, volví ahí y me dijeron que nada, que esto era de la garganta, pero me hicieron una analítica que podía ser que había un virus. Entonces me dijo que fuera a mi doctora, porque ella estaba de vacaciones. Total que cuando fui, la doctora me mandó a hacerme una radiografía y cuando vio la radiografía me mandó para el hospital a Málaga. En el momento que yo llegué, ya por lo visto habían llegado más personas con el mismo problema que yo. Me dijeron que me sentara, que me iban a hacer analítica, que me iban a hacer radiografía y me dijeron que me tenía que quedar allí hospitalizada porque tenía legionela. Eso es lo que me dijeron. No, a mí me pareció pues que había cogido alguna pulmonía o algo por el estilo, no sabía tampoco de cómo, pero algo me dio la idea de que estaría en el aire, vamos, sin creer ni llegar a suponer nada, porque en medicina hay muchas cosas que vienen sin que el médico sepa cómo o por qué. Y ese mismo día, el 23 de junio, que es la noche de los fuegos, que hacen aquí una hoguera y tal, pues ya empecé a sentirme mal, bastante jodido, o sea, con mucha fiebre, no tenía fuerzas para moverme, no tenía agilidad. Yo pensé que era una gripe que había cogido, pero claro, una gripe en verano era muy raro. Entonces, pues el 24 estuve trabajando, por la mañana no pude trabajar porque me encontraba mal, estuve intentando guardar fuerza para por la noche, que era el día fuerte de la fiesta del pueblo. Estuve trabajando
pero ya el 25 fue imposible, no me pude mover de casa porque no tenía fuerza para ponerme en pie, ¿no? Es raro, una persona como yo, con 1,80 m, con 100 kilos de peso y no poder moverse, pues tremendo, ¿no? Entonces, pues tomé medicamentos para un resfriado o una gripe, y el 26 pues me fui para urgencia porque la verdad que ya estaba asustado. La misma bacteria que había consumido el cuerpo de Manuel Norniella comienza a hacer estragos en otros vecinos de Benalmádena, aunque ellos tienen más suerte que el asturiano. Claro, es que nos enteramos que había fallecido 3 personas, y además a mí me dijo la doctora mía, me dijo que yo estaba fuerte, no tenía ninguna otra enfermedad, y entonces para mí era más fácil, pero que con eso se morían la gente, y de hecho ya había muerto 2 personas cuando me lo dijo a mí la doctora, que venía todos los días a verme, y murieron 3 personas. Y estuve una semana en el hospital, bastante jodido, tomando mucho antibiótico, y mi familia llorando, creían que me moría, ¿no? Pero bueno, y después de eso pues estuve aproximadamente un mes, no pude estar más tiempo porque estuve un mes de baja, no más tiempo porque claro, el verano mi negocio, yo me dedico a la hostelería y no puedo estar, tengo que estar pendiente de mi negocio, ¿no? Pues en verano ya se sabe que es cuando más trabajo hay. Encarni y Juan Manuel le hicieron frente a la enfermedad con más fuerzas que José Esteve. Esteve aún arrastra secuelas de aquella virulenta afección. Y yo desde entonces pues me encuentro eso un poco más falto de... Pero vamos, después de todo, teniendo 87 años, como no me puedo quejar, pues está bien. Pero claro, lo que sí me interesa es que esto, si se puede divulgar o se divulga de alguna forma, que se conciencie la gente de que todos estos aparatitos que hay que vigilar para ver si hay o no hay un bichito en el aire, que pues se puedan cortar y no se pase esto, porque el desconcierto de algunas personas es grande. Cuando la sensación de epidemia y de una posible negligencia cala en las personas afectadas, estas deciden unirse para pedir responsabilidades. Y me encontré yo con un vecino de aquí de Arroyo de la Mier con el mismo problema que yo. Y nada, cuando ya nos pusimos bien decidimos de que esto había que denunciarlo algo. Entonces el defensor del paciente estuvo hablando con nosotros y nos dijeron que había que poner denuncia. Empezamos los afectados a conocernos a unos a otros, vi que había muchísima gente, que no era yo solo, había muchísimos. Y después empezamos a movernos, a preguntarnos a ver qué pasaría, porque al fin y al cabo la conclusión que yo saco de todo esto es que ¿cómo cuantifico yo? Porque muchos me preguntan, bueno, ¿y tú qué piensas sacar de todo esto? ¿Cuánto? Yo no quiero dinero, yo quiero que quien lo ha hecho que lo pague, porque con dinero no se me paga el daño moral que se le ha hecho a mi familia y a mí, ¿no? Este capítulo, que todavía permanece abierto, es uno de los peores de sus vidas. Claro, yo no sabía que eso podía llegar a matar a una persona, ¿no? Bueno, lo pasé mal porque jamás me había visto yo tan mal, con tan poca fuerza y tan... Pero ya hasta el punto de eso, pues... Y después mi padre, con un señor mayor que también viene mucho por aquí, por la zona, y yo pensaba en él, digo, Dios mío, si le hubiese tocado a él, pues hubiera muerto seguramente. Una persona con 80 años, aunque él sí se encuentra activo y tal, pero está mucho más débil que yo para aguantar lo que yo aguanté, ¿no? Al igual que la familia asturiana, los demás afectados se sienten totalmente desasistidos por las autoridades. Nosotros, por el defensor del paciente, sí nos sentimos, pero claro, a nosotros nos dice que allí hay expediente y que eso va lento. Porque ahora en junio hace 2 años y vamos, yo estuve el año pasado allí en la forense, pero desde entonces no hemos recibido más llamadas, ni esto va bien, ni esto va esperando. Sí, y además que fue una negligencia, o sea, una mala conservación de las instalaciones, el mal mantenimiento, ¿no? O sea, mal mantenimiento no, ninguno, no haber hecho un mantenimiento, o sea, que es echar un poco de lejía en el agua solamente. La legionelosis es una enfermedad que se conoce desde hace poco más de 30 años. Se conoció en 1976, hubo el primer gran brote epidémico, que fue en una convención de la Legión Americana en Filadelfia, en un hotel
que eran casi todos veteranos, y con lo cual la incidencia fue muy alta, y entonces empezó a aparecer una enfermedad, una neumonía que no tenía las características de las neumonías típicas, por eso entra dentro de las que se agrupaban entonces como atípicas, debido a ese brote se empezó a conocer como legionelosis, enfermedad del legionario. Aunque sus efectos, como en el caso de Manuel Norniella, pueden ser devastadores, la bacteria de la legionela está muy presente en nuestra vida diaria. Es importante saber que la bacteria, la legionela, es un ser vivo muy abundante en la naturaleza, que vive fundamentalmente en el agua. Y en el agua, en condiciones normales, tiene una vida vegetativa, no suele producir ningún problema, excepto a determinadas temperaturas. El rango, el nicho ecológico donde está, las temperaturas en las que esta bacteria prolifera y entonces es capaz de infectar, tienen que ser temperaturas relativamente altas. La temperatura óptima, donde está, digamos, en su mejor medio ambiente para poder nutrirse, desarrollarse y multiplicarse, sería entre 35 y 37 grados. Cuando el brote de Benalmádena tuvo lugar, la alarma social fue inmediata. Los primeros rumores dibujaban una situación caótica ante supuestos contagios entre personas. La realidad médica es otra. La legionelosis no se contagia ni de persona a persona, ni bebiendo agua, ni estando en condiciones. Se contagia cuando llega una cantidad suficiente, que tiene que ser muy alta, por si te llegan, por ejemplo, hasta 1000 unidades, 1000 unidades para entendernos, lo que en bacteriología se llaman unidades formadores de colonia, no te hace nada. Tienen que llegarte más de 100.000 en un solo envite, para entendernos, para que pueda tener riesgo. Las torres de refrigeración, como la del Club de Hielo de Benalmádena, pueden convertirse en verdaderos oasis para la bacteria. Realmente en esos sistemas, en los sistemas de aire acondicionado, en las torres de refrigeración, etcétera, lo que se dan son las condiciones óptimas para el crecimiento de la bacteria. Son aguas más o menos estancadas o recicladas, circuitos cerrados, circuitos que se calientan, que están a más de 30 grados, etcétera, y que luego son susceptibles, salen en forma, por ejemplo, si es propulsores de aire acondicionado, en forma de aerosoles. Entonces es óptimo para que ahí se reproduzca y pueda generar enfermedad. Por eso, es decir, dentro de la normativa del control de la legionela, uno de los aspectos fundamentales es el control de todas las torres de refrigeración y todas las instalaciones susceptibles de crear aerosoles de agua. Pero la realidad, aunque casos como el de Manuel Norniella crean un gran desconcierto, es que la legionelosis no es tan común ni tan letal como se pueda pensar. La incidencia de la legionelosis es importante valorarla, está entre 1 y 2 casos por 100.000 habitantes. Y concretamente en Asturias, que tenemos un buen sistema de detección, como os decía antes, entonces se diagnostica, casi todas las enfermedades se diagnostican más cuando se buscan más. Es decir, en este caso, los protocolos de la legionela en Asturias son eficientes y se llevan bien. Entonces se diagnostican la mayor parte de los casos. Y aquí tenemos una incidencia de 1,7 por 100.000 habitantes. Tras el brote, los afectados no se sienten inseguros, pero no dejan de destacar la gravedad del asunto. Bueno, yo no creo, no se puede vivir así tampoco. No creo que vuelva a ocurrir otra vez. Yo creo que estará mucho más controlado porque lo que ha ocurrido es muy fuerte. Son 3 muertes que sepamos y un montón de personas que hemos estado enfermas y hemos estado hospitalizados. Es muy fuerte para que eso vuelva a ocurrir. Yo no creo que vuelva a ocurrir. Pienso que no, quiero pensar que no. Son conscientes de que la prisa por abrir la instalación fue el detonante.
Pues yo pienso que las cosas tienen que hacerlas en condiciones, que si no pueden haber abierto la pista para el verano como querían, que hubieran tardado 6 meses más, pero que lo hubieran puesto, porque la pista está abierta desde abril y en junio fue cuando ocurrió esto y ya sabían que había problemas, porque lo sabían. Yo no sé a quién le sale la culpa, pero un culpable hay y eso hay que solucionarlo. Porque mira, yo me he puesto bien y vale, pero ¿y las personas que han muerto? Yo pienso que una solución hay que darle y el culpable pues que pague. La familia Norniella aún no está segura de que se hayan tomado las medidas oportunas para evitar que un nuevo brote de legionela ponga en riesgo la salud de quienes frecuentan los alrededores del club de hielo. Bueno, la garantía puede ser la misma que había realmente cuando se inauguró y cuando se abrió. Y claro, la empresa concesionaria hace los análisis, si los análisis lógicamente los custodia y los guarda, las administraciones públicas no piden esos análisis con la suficiente periodicidad para poder prevenir, pues bueno, no se está libre de que pudiera volver a pasar lo mismo, no hay garantías, o sea, ¿por qué entonces pasó y ahora no va a pasar? O sea, ¿qué se está haciendo distinto ahora para que ahora no pase? Si entonces había un informe que daba positivo legionela y causó lo que causó, bueno, yo no sé si ahora se siguen haciendo esos informes y si las administraciones están verificando esos informes. Pues la responsabilidad obviamente es de los integrantes de la UTE, claro, buena lógica, o por lo menos a quien hay que pedirles la primera responsabilidad porque son, digamos, quienes asumían la obligación de cumplir los protocolos. Claro, la segunda responsabilidad es como mínimo una culpa invigilando. Es decir, oiga, y si no se cumple, ¿usted qué hace? Esta es la segunda parte de la pregunta. Es decir, no vale simplemente decir, no, es que yo hago los reglamentos. Vale, muy bien. Y una vez hechos los reglamentos, si no se cumplen, repito, ¿usted qué hace con ello? ¿Cierra, precinta, clausura, multa, sanciona? Dígame qué hace. Porque claro, si todo eso está previsto, pues usted no hace nada. Bueno, tampoco puede usted ahora venir a decir, no, es que ellos no hicieron. Bueno, ellos no hicieron, usted no vigiló, hubo quien no controló, y claro, la suma de todas estas cosas pues genera ese proceso. Los actuales responsables del ayuntamiento aseguran que la instalación ha sido totalmente renovada y que el riesgo es inexistente. Hemos quitado la torre de refrigeración que se puso, una torre que solamente tenía 6 meses, pero que en 6 meses generó el problema que generó, y lo hemos cambiado por un circuito cerrado de aire-aire que ya no tiene ningún tipo de riesgo para ningún, digamos, ciudadano del municipio en el exterior, ni desde luego para los usuarios en el interior. Manuel Daniel Norniella tenía 73 años cuando falleció a causa de la legionelosis. Su día a día en Benalmádena era el de un jubilado más, al que le gustaba visitar a viejos amigos. Uno de ellos regenta el bar La Espiga. Aquí pasó Manuel algunas de sus últimas horas de vida. Pues Manuel era un buen amigo aquí de la casa, venía con frecuencia y vamos, teníamos amistad con él desde hace ya muchos años. Porque anteriormente yo tenía un negocio en Málaga y ya era cliente mío de allí. Y allí ya nos hicimos amigos y al venirme yo aquí otra vez a coger este negocio, pues ya frecuentaba esto con frecuencia, vamos. En casa de Paco y Lola, como también se conoce a este bar, la noticia de la muerte de Manuel dejó a todos descolocados. Y bueno, pues tanto venía por la mañana como venía por la tarde, como él tenía tiempo libre suficiente, pues cuando encartaba él venía por aquí y en fin, charlaba con nosotros y muy bien. Y de pronto cuando nos enteramos de eso, pues de verdad que no lo esperamos. Yo, por ejemplo, dejé de verlo, que no venía por aquí, pero no me imaginaba que era consecuencia de eso, ¿no? Como él iba de vez en cuando a Asturias, iba y venía, pues pensé, digo, bueno, pues se habrá ido para Asturias. La cercanía del bar con el club de hielo hace a Francisco ser consciente de que le podía haber pasado a él. Pues hombre, mal y vamos, y nos podía haber pasado a cualquiera, porque yo estoy aquí todo el día y eso está justo aquí al lado, o sea que... Y eso le ocurrió a él, pues bueno, pues no sé, a lo mejor porque tenía las defensas más bajas, en fin. Pero me podía haber ocurrido a mí.
o a cualquier otro, ¿no? Desde la trágica muerte de Manuel Norniella, nada es igual en el bar La Espiga. Hombre, pues lo recuerdas pues mal, porque eso no gusta a nadie, y más cuando se trata de un amigo del día a día. O sea que muy mal. Y sobre todo en esas circunstancias inesperadas, ¿no? Y la causa de una cosa que está en el aire, por lo visto, y le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Hombre, vives con una incertidumbre, lógicamente, porque te puede tocar a ti o a cualquiera de tu familia, o cualquier otro amigo, cualquiera, ¿no? Como le ha ocurrido a él. O sea que son cosas que uno no se espera y luego estás con una cierta incertidumbre justo aquí al lado, ¿no? O sea que lo vives pues mal. En la actualidad, el caso sigue en fase de instrucción. La Fiscalía de Málaga ha llamado recientemente a 3 imputados a declarar y el juicio tendrá lugar en los próximos meses. A mí todavía no se me ha transmitido, pues por ejemplo, si se ha presentado algún otro escrito por parte de las entidades inculpadas, etcétera, y todo esto, claro, ahora hace falta pues que se termine un proceso de instrucción, que no nos engañemos, es que vamos para 2 años el proceso de instrucción, lo cual yo no sé si es poco o es mucho. Yo creo que es más que suficiente para un tema de estas características. Pero bueno, en cualquier caso, parece que lo prudente sería que ya se fueran cerrando capítulos de esta triste historia, y uno de los primeros capítulos que hay que cerrar es la fase de instrucción y abrir el procedimiento en los juzgados de lo penal. Que se hagan cargo de ello y que se tomen medidas, porque no es normal, ni menos en un organismo público, ¿eh? Entonces, no sé, pero es cuestión de esperar. Ahí la justicia, por lo visto, va muy despacio, el tema de juzgados. Es un proceso muy lento. Esa lentitud contrasta, según la familia Norniella, con la celeridad para reabrir el club de hielo. El proceso en este momento está en fase de instrucción, 18 meses después. Desde luego se ha tardado bastante menos en volver a abrir las instalaciones, porque bueno, un año después, un verano después que vamos por aquella zona, vemos como, bueno, pues milagrosamente el centro vuelve a abrir sus instalaciones y aquí no ha pasado nada. No sabemos el juzgado concretamente cuál es la documentación que esté esperando. Desde luego no va a ser ningún informe ni policial ni pericial. No sé en qué mesa estará el expediente. Por nuestra parte hemos aportado, pues a lo mejor el documento más triste, que es un certificado de función. La familia está satisfecha con el trato recibido por el equipo médico que atendió a Manuel Norniella en Málaga. Lo que les resultó más desagradable fue el trámite para trasladar al enfermo a su tierra, Asturias. Bien, en cuanto al tratamiento en el hospital en Málaga, tengo que decir que fue exquisito. No dudaron en ningún momento de ponernos bien claro la realidad de los hechos, el futuro del enfermo, que le esperaba. Y curiosamente fue aquí donde surgieron ciertas dificultades para poder trasladar un enfermo que estaba realmente en coma, prácticamente en fase terminal. Hubo grandes dificultades para conseguir un traslado por cuenta de la Seguridad Social a Asturias, realmente para que este hombre pudiera fallecer en su tierra, en su pueblo, en su sitio, en su casa, junto a los suyos, ¿no? Y junto a los suyos falleció Manuel. Fue el 18 de agosto de 2007. La legionelosis había acabado con su vida tras casi 2 meses de dura batalla. Ahora a su familia solo le queda el valor moral de la justicia. Que este largo proceso concluya con los culpables señalados por la sociedad y con el castigo que se merecen.